Good. So, dear colleagues and friends, dear participants, good morning, good afternoon, and good evening, everyone. We have participants connected from all over the world, including our distinguished panelists for this session. This is a session 2.1 for the participants who are connecting to this parallel session. And this is a session that is going to address how to address the social and emotional dimension of learning when it comes to assessments. So we will hear interesting reflection and experiences on the need for considering how to assess social emotional learning across different scales, of course, from learner to the whole system, across power Todo el imbalance. sistema es importante tener equidad y también diversidad sobre las necesidades de aprendizaje, diversidad cultural, etcétera. Y nosotros sabemos que estamos escuchando la plenaria esta mañana temprano y hemos tenido ese monitoreo y la evaluación de la competencia de los estudiantes. Y estuve pensando en estos días de que el COVID-19, en la que estamos viviendo, y los médicos antropologistas que, bueno, hablaba sobre la pandemia que hemos estado y tenemos en una ciberpandemia y tenemos más enfermedades y que tenemos que tener parte y reconocer y no solamente enfermedades y sus consecuencias, pero también tenemos enfermedades sociales y también la calidad y la pobreza y también medidas de problemas sociales y emocionales. Y para tener la forma de hacer solución a todos estos temas con un enfoque más científico y la importancia de las habilidades sociales y culturales es muy importante y que durante los últimos 10 años se han visto los temas más sociales y de aprendizaje. Y hay unas preguntas muy importantes de cómo no solo suministrar una retroalimentación sobre aprendizaje individual y de sociedad, sino también es importante tener todo el sistema completo de la escuela para tener el tema de aprendizaje emocional y social y que no ocurre solamente una necesidad para un país en la que vivimos, sino que tenemos que involucrar y participar. Y entonces alzar estas preguntas sobre la evaluación, cómo hacer la evaluación del aprendizaje social, emocional y en qué partes áreas, dimensiones de la sociedad y también la evaluación del aprendizaje emocional. Cómo llevar a cabo esa evaluación y la agenda de la intersección del género. Entonces, que los objetivos de esta sesión es trazar los resultados actuales, las políticas y los esfuerzos de las prácticas. Entonces vamos a escuchar a nuestros oradores que nos dará una visión sobre el aprendizaje social y emocional. Entonces tendremos un resultado, como pues es parte de no es un proceso. Y entonces a nivel de sistema necesitamos evaluar, pero también de todo el sistema en forma amplia y como de su gobierno y también de los administradores de las escuelas. Y tengo aquí tres panelistas distinguidos con nosotros que voy a presentarles. Tenemos a la doctora Valerie Shafiro, es una profesora asociada que trabaja relacionado con el área de salud pública en la universidad y sobre las mejoras de las pandemias
y las prácticas en este tema y en aprendizaje transformadora emocional y social. Es autora y coautora de ESSA, que son sobre el aprendizaje emocional social de los estudiantes, su evaluación. Y también está en California, en el Departamento de Asesoramiento de la Educación y también según la guía de la UNESCO. Y ella ha participado en su elaboración y cómo monitorear y cómo llevar a cabo esta sociedad. Hola, Valeria. Y también tenemos a la señora Nandine Chatterici, que es oficial superior de proyectos nacionales del Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que está en Nueva Delhi, en India. Piensa sobre el programa de aprendizaje de pensamiento para el aprendizaje emocional y social, de qué manera llevar en práctica en los niños, y también lo que llamamos EMC, que es una herramienta que sobre la empatía y compasión y también pensamiento crítico, y para desarrollar currículo en el tema de innovación digital, cómo dar pedagogía. Y sobre todos estos temas ha estado estudiando. Y luego tenemos a Pablo Pincheira de Chile, que es el director de formación de Forja Chile. La institución se llama Forja Chile. Tiene su experiencia durante 12 años en desarrollo de aprendizaje emocional social y tiene asesoramiento para el Ministerio de Educación en Chile, forma parte de la comisión y es profesor de filosofía en la Universidad de Chile, Nacional de Chile. También es candidato para la sociedad civil de la juventud y trabaja mucho sobre el cambio cultural. Entonces, bienvenidos a los panelistas a esta sesión. Entonces, comenzaremos. Pediré a cada panelista que tendrán 15 minutos para comentar y para hacer su presentación, y luego vamos a recibir a través del chat y por Slido sus preguntas para que podamos luego responder si nos queda tiempo a esas preguntas. Vamos a tener interpretación en coreano, francés, inglés y coreano, en 4 idiomas, así que pueden elegir el idioma para escuchar. Así que podremos empezar con Valerie, que tiene su reflexión con nosotros de cómo nosotros podemos, el sistema de evaluación debe ser diseñado para la entrega de aprendizaje relacionado al aprendizaje emocional y social. Valerie, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por presentarme e invitarme a a esta sesión. Estoy aquí desde Estados Unidos representando a un equipo que que trabajo también con gente de Corea, que estamos desarrollando un sistema de evaluación aplicable a todo el mundo con un equipo de la UNESCO. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, para estar seguro del concepto de lo que estamos hablando, de qué es lo que vamos a medir en la evaluación, el aprendizaje emocional y social, necesitamos una definición clara, y que los psicólogos dicen que se tratan de un entendimiento común. En Estados Unidos se les dice que es más ampliamente
un conjunto coordinado en base a programas y prácticas y para dar apoyo al entorno de aprendizaje y competencia social y emocional, incluyendo las habilidades para entender y manejar emociones y también alcanzar objetivos positivos, sentir y mostrar interés y preocupación por otros. Esto tiene que ver con los objetivos sostenibles de desarrollo, que es lo que nosotros tenemos para la educación transformadora. Aquí hay su siguiente, por favor. Aquí hay una gran parte de la decisión y es sobre el nivel de confianza, nivel de niños. Tenemos una línea que es un sistema que habla sobre el sistema de entrega, es en las escuelas y habla del entorno de apoyo. Y luego tenemos otras como 7 líneas que habla sobre los contenidos de la competencia social y emocional, que deben ser fomentados, pero que tienen que tener una mente clara y cómo llegar a ello. No es simplemente, bueno, cómo llegar. Entonces, cómo alcanzar los objetivos y cómo acercarse al tema para lograr esos resultados positivos. Entonces, el documento de lineamiento de la UNESCO que les mencioné habla sobre CEL, por sus siglas en inglés, de aprendizaje emocional y social, que no es un resultado a alcanzar y tampoco hacer un juzgar, sino es un proceso. Con el propósito de mejorar continuamente nuestro sistema de entrega de aprendizaje emocional y social. Y esto es como definiciones a nivel de estudiante, los resultados, sin tener en cuenta eso, sino que tenemos que ver cómo ampliarlo y especialmente en el proceso de toma de decisión y que esto no llegue a nivel individual solo, sino también a nivel de escuela, comunitario, regional y global. Entonces tenemos principios de sistema de de evaluación que tiene que estar comprensivo, dice, ¿no? En el medio de la pantalla. Tiene que asegurarse de que nuestros sistemas de evaluación usen una diversidad de enfoques que cubra todos los niveles del sistema. Entonces hablamos del sistema de entrega, de política nacional, entonces tenemos que bajar a niveles muy pequeños de currículum y detalles de pedagogía y clases en las aulas. Y entonces, ¿qué información está haciendo? O sea, y a todos estos diferentes niveles. Entonces, vayamos a nivel que tenga una proposición, tiene que tener un propósito para la toma de decisiones. Entonces, al docente como también para el formulador de políticas. Entonces, desde la parte más arriba dice, el sistema tiene que estar alineado, que tiene que ser sinérgico y tiene que estar bien integrado. No tiene que ser algo que sea impuesto y que tiene que estar como algo separado, sino tiene que estar integrado. Y en la parte más abajo tenemos el tema que dice que es defensible. Tiene que, a la hora de tomar importantes decisiones para para la juventud, que para la futura generación, es muy importante para ellos la colección de información. Y esa información tiene que ser justificable, tiene que ser fiable y tiene que tener información que necesitamos para esa necesidad que tenemos de la toma de decisiones. Entonces, tiene que ser información de alta calidad. Y finalmente, pero no porque sea el menos importante, sino que todos nuestros sistemas de evaluación tiene que ser ético, tiene que ser moral, tiene que ser justo, tiene que ser transparente, inclusiva, tiene que tener una mayor consideración por los menos empoderados.
Y bueno, entonces, ¿dónde empezamos en Estados Unidos? Bueno, empezamos por la meta 4.7 de los ODS y bueno, entonces asegurar que sea inclusive, que sea equitativa y de calidad la educación y que, bueno, se defiendan los derechos humanos, la igualdad de género, promover la cultura de la paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la apreciación por la cultura de la diversidad y contribuciones a la cultura. Y en la siguiente vemos que tenemos el contexto nacional y digamos que tiene muy buenas metas establecidas y que cada contexto tiene que ser elegido dentro de ese marco de aprendizaje emocional y social, CEL por sus siglas en inglés. Entonces, en ese contexto, y bueno, en la parte más básica, tiene que tener esa imagen de, de un castillo y que es un modelo muy popular, pero no es el único modelo. Hemos elegido un marco que muestra este criterio y todas las evaluaciones deben contener. Y en la siguiente diapositiva proponemos que es muy importante reunir un equipo de diseño que tiene que tener todas estas perspectivas de todos los actores interesados en este tema y que tiene que entender la posición de los tomadores de decisiones también en el contexto en que se realicen y que la información que se colectan tiene que ser relevante, utilizable, inclusivo y que tiene que incluir todas las perspectivas y que tiene que tener dos propósitos. Uno es que tiene que apoyar el sistema de evaluación de CEL y que hay tal necesidad a nivel mundial de aprendizaje emocional y social y que tenemos que abrazar este tema y aceptarlo, que es un conocimiento que hace unos años no teníamos y que que no tenía en realidad el mismo apoyo que un sistema tradicional de evaluación. Entonces, ¿por qué es importante los datos que colectamos y los protocolos de seguridad? Es muy importante que tiene que realizarse en forma ética y defensible. Entonces, tener un equipo que piense en todo esto es muy importante y un equipo que piense en cómo lograr seleccionar ese marco y que lo trasladen en el sistema aplicable al currículo actual. Entonces, ¿qué información es necesario y para qué propósito? Esas son preguntas fundamentales y qué permisos se necesitan. Y porque hay tantos propósitos, hay tanta información que necesitamos para transformarla, para adoptar la educación transformadora. En la siguiente podemos ver, entonces una vez que definen cuál es el propósito, este gráfico es muy descriptivo, tiene que pensar en las diferentes funciones, tienen las diferentes informaciones y tiene que pensar los diferentes tipos de información sobre evaluación de necesidad, de evaluación, cómo las necesidades de evaluación tienen que identificar cuáles son los problemas y tener muchas perspectivas sobre esto y pensar en los jóvenes. Tienen diferentes tipos de entendimiento sobre la cultura de paz y qué relaciones tienen en su familia y con sus compañeros en el contexto local y puede que entiendan la diversidad de población a los que nosotros servimos. También la evaluación tiene que compartir la visión de pensar, nosotros estamos entregando realmente ser y si el resultado o los productos están alcanzando los impactos para los cuales fueron desarrollados. Entonces, el criterio de ver entonces qué es lo que realizamos y qué lejos podemos estar. Entonces, la evaluación tiene un papel sumamente importante para la formación y especialmente para la toma de decisión en tiempo real y para ajustarse. Siguiente. Entonces, nosotros sugerimos que una vez que tengan el propósito, tiene que pensar en sus técnicas para la colección de datos. Esto es mucho más amplio que las herramientas existentes. Y es importante el tema de los protocolos existentes, aprender sobre los temas local, evaluar y adoptarlos. Entonces,
El segundo es el proceso de estandarización, que significa mantener algunos elementos que sean consistentes y que se entiendan las diferencias entre regiones y contextos, o buscar los cambios a lo largo del tiempo, que son los valores, son importantes para estos protocolos que sean consistentes. Y también es importante la personalización. Entonces tiene que haber un balance. Y luego hablamos del proceso de acercamiento prefabricado. Entonces, ¿qué significa? Tiene que haber información relacionado al análisis profundo y entrar a esas conversaciones profundas, pues la eficiencia de llevar a cabo este enfoque puede presumir. Ay, hay tanto trabajo aquí detrás para servir y para la información sea defensible en el contexto local. Entonces, todo lo que debe hacerse enfrente es definir todo esto y defenderlo. Pero lo que sabemos es que tenemos que tener todo definido previamente y que esté inmerso dentro. Y entonces, tener un acercamiento de este modo. Y luego tenemos el muestreo. El SENS tiene que ser un muestreo que sea representativo, estratificado, que sea amplificado o selectivo. Hay que tomar esa decisión según el propósito. Esto no solamente es a nivel de niños, sino tenemos que pensar sobre los formuladores de políticas, es decir, los políticos, y tenemos que escucharlos también. Obviamente tenemos que escuchar a todos, no tenemos que escuchar a los que tienen que ver con nuestro propósito específicamente, y después tenemos que ver si estamos viendo, por ejemplo, los cambios, si vamos a continuar hacer el seguimiento al mismo grupo de individuos, o, por ejemplo, jóvenes, niños de sexto grado o de 11 años, entonces ver sus habilidades o actitudes si han cambiado. Es decir, ahí vemos la periodicidad. Entonces tenemos las herramientas que tenemos y cómo seleccionarlo. Entonces tenemos un montón de herramientas. Entonces tenemos que ver las herramientas previamente utilizadas para poder ver y procesar la información que necesitamos, registrar y revisar. Obviamente, entonces, tener la evaluación de PISA, por ejemplo. Entonces, el registro, para eso la gente tiene muchas herramientas y que pueden existir en forma digital, también en qué lenguaje, de qué manera, y también tienen marcos y tienen sus costos que son muy pragmáticos e importantes, pero lo más importante es que tienen que estar impulsados según el propósito que se han establecido. Y también ahora sabemos que son insuficientes desde la perspectiva de prefabricación, y no existen tantos como podemos decir, bueno, vamos a implementar esto a nivel nacional. Esto, sin embargo, en ese registro no están incluidas la información necesaria. Y también podemos decir que estas herramientas son variables o válidos. Bueno, depende del contexto o de si es válido por el propósito para el cual quieren utilizarlo. Y entonces es importante tener estos registros y revisarlos según el marco occidental. Entonces necesitan apalancar esto para que se contribuya a ampliar estos registros para CEL. Entonces tenemos que rediseñar, seleccionar según el propósito y bueno, y compartir con otros para que lo puedan adaptar para los diferentes propósitos y para los diferentes contextos. Así que vamos en este camino, y lo que quiero revisar con ustedes desde la parte de arriba, izquierda, ir bajando y aplicando las técnicas y utilizando las herramientas, y finalmente tener una última revisión también. Siguiente diapositiva, por favor. Y queremos pensar cómo estar preparados para usarlo.
Entonces, ¿cómo compartir la información de evaluación con enfoque en cómo usarlo para mejorar el sistema? Entonces, volver con el equipo de diseño desde el principio. Obviamente no es una tarea fácil, sino que son decisiones que toman los decisores y bueno, para eso necesitamos que entregar las evidencias y para que no sea una pérdida de tiempo y esfuerzo. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las consideraciones y cuestiones que nosotros debemos tener. Bien, y estos podemos avanzar más adelante. Muchas gracias, Valerie, por una exposición y presentación tan clara y comprensiva. Creo que es muy clara su reflexión sobre CEL como evaluación de CEL como un proceso y la importancia de utilizar esta colección de información para mejorar el CEL a nivel de sistema. Y también unos conceptos claves de compartir visión con el equipo de diseño y de co-creadores y co-diseñadores. Y en contextualizar, obviamente, lo que mencionó, ¿no? De hacer la necesidad de cada país. Bien, hubo mucho enfoque y hay cada vez más necesidad. Entonces, evaluación informativa. Ahora vamos a pasar a la presentación del MDNI. Entonces, ¿qué diferentes formas de evaluación apoyan a los estudiantes para aprendizaje emocional y social? Adelante, por favor. Muchas gracias, Cecilia, y gracias por esta excelente oportunidad. Y estoy encantada de estar en conjunto con estos excelentes panelistas. Y Valerie ya nos ha hablado sobre el enfoque de la evaluación y debemos admitir que hay muchos desafíos. Es un campo que está creciendo y necesitamos, y ahora estamos recorriendo, dando un recorrido fascinante. Durante los próximos minutos quiero compartir con ustedes algunas ideas que están emergiendo. ¿Cómo debe de ser evaluado el SIS en la capacidad socioemocional? Y cómo seguir de camino hacia esta dirección? Y explícitamente les puedo comentar que es una nueva aventura en este campo y tenemos que reconocer que aprendemos de a ellos y que aprendemos muchísimo de la crisis de la pandemia que está ocurriendo ahora mismo y cómo debe de ser diseñada esta evaluación. Bueno, yo soy del Instituto de Mahatma Gandhi de Desarrollo Sostenible, Paz para la Educación y también trabajo con el tema de la evaluación de capacidad socioemocional. Y quiero comentarles que estamos interesados no solo en el desarrollo de contenido basado en la evidencia y contenido, pero queremos involucrar en un ecosistema que trata sobre la evaluación. Globalmente, nosotros necesitamos reexaminar para qué sirve la evaluación, cuál es su propósito. Así que de eso voy a hablar en el día de hoy, en la siguiente lámina. Bien, ya Valerie nos lo ha presentado, pero quiero volver a reiterar sobre la competencia que queremos evaluar. Queremos ver cómo entender cómo gestionan las emociones los niños, ver cómo se asientan las metas, cómo reconocemos y expresamos la empatía hacia los demás y cómo mantenemos relaciones positivas. Y cualquiera de nosotros que haya vivido una vida que reconocerá que la emoción es difícil de evaluar en la vida diaria con si un compañero para saber si él está contento con lo que acabo yo de decir. Necesitaríamos este tipo de evaluación. Hoy día se habla sobre la evaluación digital
Y también a la hora de dialogar, es importante entender cómo nuestra interacción social y emoción se procesa. También necesitamos reconocer el desafío de qué es lo que queremos evaluar. Y son buenos desafíos. La siguiente lámina. Valerie ya habló de esto, pero uno de lo que reconocemos que es crucial, cualquier competencia para calcular puede que no sea un acercamiento pedagógico, pero lo importante es crear una evaluación clara y mensurable. Y necesitamos mejorar y dar desarrollo a los niños. Y necesitaríamos cambiar la conversación sobre la evaluación de aprendizaje. En vez de ser de aprendizaje, que sea para el aprendizaje. Así que, más que escribir sobre nuestro objetivo, necesitamos tomar un acercamiento diferente. Y nos damos cuenta de que es importante para nosotros seguir mejorando, progresando, y ese tiene que ser la base de toda la evaluación. Y en particular para esta evaluación de SIS. Y es importante hablar sobre una cultura de Kaizen, la cultura de Kaizen. Y con esto me refiero a la metodología que impulsa la mejora continua. Por lo tanto, necesitamos identificar la brecha para crear pequeños logros que sean positivos. Y tenemos que diseñar el sistema para que esos pequeños crecimientos sean mensurables y con eso evaluar el desarrollo de un niño. Y esa característica de ver los pequeños progresos es muy importante a la hora de alcanzar el trabajo, de alcanzar la competencia. Y esto es crucial para la evaluación de SEL. Y por eso se necesita enfatizar una evaluación continua de SEL, que no sea de una sola vez. Conectar esta evaluación con la meta que quiere alcanzar todas las personas. Así que definir metas pequeñas y de esa manera podemos seguir acumulando la capacidad de SEL con el paso del tiempo. Pues con la siguiente lámina quiero hablar sobre los diferentes formatos para la evaluación de SEL. Gracias. Y pues bien, uno de los formatos más populares que son utilizados es nuestro autoinforme. Puede que la lámina sea pequeña para que ustedes lo puedan leer, pero creo que los autoinformes son muy fáciles de obtener e implementar y puede ser anónimo. No hace falta que divulgue el nombre, ¿no? Y también esa sería la ventaja. La desventaja sería la diferencia entre las preferencias ya manifestadas y reveladas. Y en la economía también podemos ver este tipo de teoría. ¿Tú crees que es una competencia que uno quiere tener? Valeria también ha hablado sobre la deseabilidad social en su última lámina y esto también se relaciona con eso. Y manifestar que quieres tal preferencia y esto sería diferente a la preferencia actual. Y los niños son muy inteligentes, saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos.
Y por lo tanto, nosotros tenemos que buscar alguna manera para superar el desafío de la preferencia, de lo manifestado y de lo revelado. Y los profesores tienen demasiado trabajo y agregar como un punto más para evaluar podría ser gran carga para ellos, ¿no? Y a veces es desafiante evaluar sobre todos los dominios, sobre todos los campos. Y, por ejemplo, y los niños o los adultos tengan que responder 60 preguntas, por ejemplo, o 65, ¿no? Entonces, eso no sería un desafío. Pero ahora nos toca de movernos, trasladarnos y aplicar otro tipo de formato para y hacer un nuevo intento. Pues bien, una nueva modalidad de análisis que se podría aplicar en formato digital o no digital sería el análisis basado en escenarios. Y esto nos ayuda a trabajar con lo que les comenté anteriormente, con la preferencia manifestada y revelada. Y los participantes reciben un escenario como si fuera la vida real y les decimos, te damos este escenario y si ocurre esto en tu vida, ¿qué decisión tomarías entre estos 4 o 5 que te proponemos nosotros? ¿No? Así sería la pregunta. Y la respuesta nos dará un entendimiento bastante propicio, ¿no? Nos ayudaría mucho para entender sus comportamientos en las clases y en los cursos. Y algunos cursos que diseñamos incluyen evaluaciones basadas en el escenario y ya que no tenemos suficiente tiempo, no les puedo enseñar todos los ejemplos, pero esto es lo que hacemos nosotros con el análisis basado en escenario. Se sienta como grupo en grupo y ven, sí, y todo este proceso es excitante y ayuda mucho. Creo que ahí se está retrasando un poco. We can see the next already. Ya vemos la siguiente lámina. Bien, bien. Es que yo no lo veía. Bien, si no funciona, me lo dicen. Pues bien, la siguiente parte que les quiero comentar es que esto lo hemos hecho durante el último año para darle impulso a trabajo basado en lo digital. Y creo que necesitamos ese aprendizaje combinado. La tecnología casi es algo obligado. Trabajar con la pedagogía para dar una nueva manera de involucración. Es incluyente, multimodal, incluyente todo al mismo tiempo. Es combinado. Y en este marco basado en lo digital, esto nos permite hacer un análisis basado en el rendimiento y por lo tanto podemos apreciar cómo fue el desempeño digital a base de diferentes capacidades. Y con esto podemos estar más motivados, permite tener una experiencia inmersiva y podemos desarrollar competencias. Y lo mejor sería crear escenarios y también pasar por diferentes experiencias. Y voy a tratar de hablar sobre algunos de mis favoritos, de mis trabajos favoritos con ejemplos muy concretos. Bien, voy a hablar sobre una evaluación muy interesante y como yo estoy interesada en
la ciencia, en la neurociencia. Quise aquí desarrollar flexibilidad cognitiva en individuos. También quieres que los niños y los adultos tengan la habilidad o la capacidad o que aprendan a suprimir una respuesta no apropiada. Entonces, esto puede estudiarse a base de esta metodología que los enseño aquí delante, la ciencia cognitiva. Viendo esta lámina a la derecha, ven la imagen. Ven la flecha dirigirse hacia una dirección. Si es congruente, todas las flechas van hacia una dirección. En la siguiente, algunas flechas van hacia un sentido y algunas van hacia el otro sentido, ¿no? Eso es en el caso de ser incongruentes. Y, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones hay que tomar en cuenta estos aspectos. Y también puede uno evaluar de manera incorrecta si no se toma en cuenta el estado emocional de un individuo. Y también con esto podemos ver cómo cambian las emociones y cómo afecta eso a la respuesta de un individuo. Y también tenemos una evaluación basada en los celulares, por ejemplo, en la metodología. Sí, tienes solo algunos minutos. Bien. Y luego también tenemos uno sobre el aspecto emocional. Es una tarea muy similar a la anterior. Dos personas llevan máscaras y el otro tiene que intentar adivinar qué cara tiene, qué expresión está dando la cara, ¿no? Y puede poner el video, por favor, porque en el video y esta es la evaluación basada en juegos. En el Hall of Heroes, que es un juego, los estudiantes practican la capacidad que necesitan para a la hora de adaptarse con sus compañeros y es como la ansiedad. ¿Y dónde nos sentamos ahora? ¿Y cómo manejarían esta situación los estudiantes? Creo que voy a sentarme con los estudiantes, con los colegas con que he atendido a la clase antes. Bien, entonces supongo que yo me voy a sentarme sola ya que solo hay un puesto. Y los estudiantes del curso medio eh, tienen que tratar sobre esta situación. Y aquí le da una respuesta como sobre cómo tiene que responder a esta situación. Un estudiante le dice que no tienes que dejar solo a tu amigo y dejarle abandonado, que debería ir a disculparse y sentarse con él. Así que a través del juego le da diferentes respuestas correctas que debería de hacerlo el estudiante. Entonces, creo que estuve muy excitada al ir con los compañeros, pero me disculpo por dejarte solo. Es lo que dice este carácter. Con esto, como no tenemos tiempo, espero que hay formatos interesantes para evaluar las capacidades de SL y podemos intentar diferentes metodologías antes de definir cuál es la final. Sí, muchísimas gracias, señora Dandini. Creo que podríamos compartir estas diapositivas, así que todos los participantes pueden seguir y ver toda la presentación completa. Gracias también por señalar de que cómo estamos trabajando en la evaluación para aprendizaje, más que del aprendizaje, y también
lo que fue interesante ver las diferentes herramientas y los informes sobre la evaluación formativa y las diferentes oportunidades y desafíos que existen. Y gracias también por compartir la forma de aprender a través de los juegos, del roleplay. Y tenemos el último panelista, que es Pablo, que hablará sobre el tema de evaluación a nivel de sistemas, sobre formas de información informativa. Entonces, Pablo, va a compartir aquí su experiencia y reflexión de cómo puede tener un acercamiento CEL para ah, eh, nivel individual y elemento social y emocional, y cómo la evaluación puede apoyar no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes a aprender. Por favor, adelante. Muchas gracias, Cecilia, por esa introducción, y también a Chapiro y Dani, porque nos estaban mostrando también cómo se favorece mucho el aprendizaje socioemocional desde la evidencia, desde el dato, y eso en una gran diversidad, desde el juego hasta también algunos indicadores que tienen esta validez y confiabilidad. Lo que voy a contar entonces es parte de esta experiencia que nosotros hacemos en Forja Chile. Nosotros nos dedicamos a promover el desarrollo socioemocional en contexto educativo, y cuando comenzó se centraba principalmente en estudiantes secundarios. Hoy día estamos cubriendo a todos los agentes claves del contexto educativo, es decir, desde los docentes, los educadores, los equipos directivos, los apoderados y también los estudiantes de manera transversal. Next, entonces, para poder contar de esta experiencia, trabajamos para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan transformar positivamente sus vidas y sus entornos. Y esto lo hacemos a través de una metodología experiencial. Es decir, ponemos mucho acento en cómo ese estudiante o ese docente de alguna manera tiene una vivencia junto con sus pares, y de esa experiencia luego conectan con los objetivos para poder reconocer fortalezas personales, darse cuenta de sí mismo, de justamente aquello que ocurre en la relación con otros, y luego lo despliegan al servicio de su comunidad o de su grupo más pequeño. Next, entonces, dentro de este desafío, nosotros lo que buscamos es generar un impacto en el cambio cultural, una cultura que propicie entonces el desarrollo socioemocional. En algunos establecimientos nos solicitan poder promover, por ejemplo, la empatía, en otros el liderazgo, en otros es cómo entonces mejoramos la convivencia desde la comunicación asertiva, y la verdad es que un primer aprendizaje en terreno ha sido construir programas de manera contextualizada, desde un enfoque situado. Nosotros, por ejemplo, hace años atrás íbamos a desarrollar un programa, buscamos la literatura nacional e internacional, cuáles eran los mejores indicadores, las habilidades a desplegar, y cuando lo desarrollamos al interior del establecimiento, nos dimos cuenta de que había que tener un enfoque situado. Desde ahí en adelante, todos nuestros programas en verdad tienen una etapa previa, un diagnóstico inicial que es co-construido con cada uno de los agentes clave, representantes de estudiantes, profesores, apoderados, y eso nos permite hacer la construcción de un traje a la medida. Entonces, para poder generar este cambio cultural para la promoción del desarrollo socioemocional, nosotros no solamente tenemos este foco puesto en las habilidades socioemocionales, que se sostienen también desde el marco que propone CASEL, es lo que decidió el Ministerio de Educación en Chile, para poder entonces movilizar el aprendizaje, es decir, este aprendizaje socioemocional, que algunos le llaman habilidades para la vida, otros les llaman también habilidades blandas, ACE o CEL, Social Emotional Learning. Entonces, esto que está en el centro, en el fondo, lo que va a suceder es que ponemos acento entonces, no solamente en el desarrollo socioemocional de la persona, sino que también de lo que va ocurriendo en la relación con otros. Y para eso entonces el acompañamiento, más allá de la habilidad, es también un acompañamiento con foco en el avance y hacerlo visible. Y nuestra tesis, que ha sido clave, es volvernos expertos de nosotros mismos para poder promover el desarrollo socioemocional en otros. Next, en este sentido, lo que hemos hecho es que construimos un modelo de intervención, un modelo sencillo, que pasa por tres grandes pilares, podríamos llamarlo.
Uno es trabajar habilidades personales, por otro lado, trabajar habilidades relacionales, y luego compartir este despliegue cultural, desarrollo en la comunidad. Entonces, cada uno de los talleres o los ciclos formativos se genera una experiencia, se lleva a una conexión del aprendizaje, luego esto que se facilita en la reflexión se despliega en una acción, muy sostenido entonces en este modelo de David Cole, sostenido también por John Dewey y otros autores, en donde la experiencia es fundamental. Y el aprender haciendo, que puede ser a partir de desafíos, de juegos, va haciendo consciente ese desarrollo individual. Como decía Nandini hace un momento, las herramientas de autorreporte son fundamentales, pero también como el antes y el después. Cuando intentamos probar algunas escalas, subescalas que eran válidas, confiables para medir empatía, asertividad, determinación, nos damos cuenta que en una primera respuesta que daban los docentes, estas daban un muy buen puntaje. Como decía hace un momento Chapiro, deseabilidad social, ¿sí? Entonces, lo que veíamos es que tenían muy buen resultado, alto puntaje, pero cuando ya eran mucho más conscientes de esa habilidad y de su despliegue, en la evaluación de cierre, ¿sí? Como post-intervención, eran mucho más críticos y los puntajes eran más bajos, a pesar de que la comunidad reconocía en ellos un cambio en los estudiantes que, por ejemplo, no se atrevían a hablar en público o no se atrevían a desarrollar un proyecto. A pesar de esos logros que son evidentes en la comunidad, por todos los que participan, los resultados estandarizados mostraban una realidad muy distinta. Y entonces nos permitió distinguir que buscáramos entonces cómo poder medir en el momento, ¿sí? Como el proceso, más que en el antes y el después. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que hacemos experiencia, buscamos como 3 grandes evaluaciones. Uno que pudiese estar vinculado a la eficacia, a la eficiencia y también al nivel de satisfacción. Es decir, con cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer por un objetivo coincidía con lo que resultó. Por otro lado, cuán los profesores reconocían de que algo se desplegó en sus habilidades socioemocionales, y finalmente, cómo evaluaban la experiencia completa. Y esto fue construido con los demás. Las 5 habilidades que nosotros decidimos trabajar, porque lo vimos en terreno, era trabajar, por ejemplo, el autoconocimiento, que está vinculado a estas habilidades personales. Por otro lado, la empatía, que es como una bisagra entre las habilidades personales y las habilidades relacionales, porque no es solamente poner atención a lo que reconocen en un otro, respecto a una emoción distinta, sino que también mi emoción puede ser muy distinta a la del otro, y la empatía no ocurre hasta cuando no lo llevo a una acción, o si no solamente hago un reflejo de eso en el mundo emocional. O sea, mi lóbulo prefrontal, que va a estar leyendo ese entorno social, que va a estar distinguiendo qué tan efectivo puedo hacer con otros, en el fondo no va a ocurrir si no lo hago evidente. Entonces, dentro de esto pusimos acento en la comunicación asertiva, luego la colaboración como un marco, y el despliegue a una meta, y por eso entonces determinación, ¿sí? Next, entonces, dentro de este modelo, nosotros lo que fuimos haciendo es que las experiencias no solamente partieran con, si me puede ayudar con la siguiente lámina, es que generamos una experiencia colectiva, para poder generar en ellos confianza, para poder de alguna manera generar grupalidad, sentido de pertenencia, y una vez que ya está ese ambiente propicio para el desarrollo socioemocional, trabajamos entonces las habilidades personales. Por ejemplo, dentro de esto, el reconocer no solamente las fortalezas personales, sino que también nuestras sombras, ¿sí? Aquello que sabemos que es propio, pero que no es tan común que lo hagamos visible, ¿sí? Tratamos de ocultarlo. Entonces, algunos le llamaban debilidades, y nuestro lenguaje era muy importante, por lo tanto, poníamos mucho acento entonces a esa riqueza que hay. No sé si ustedes ven que está la siguiente lámina, porque parece que todavía no se avanza. Next, para que me pudiesen ayudar también. Ahí sí, muchas gracias. Dentro de esa experiencia, entonces, nos dimos cuenta de que es fundamental no solamente generar el ambiente propicio, ¿sí? Porque un ambiente estresor finalmente no propicia el aprendizaje, o se hace muy difícil, se activa la amígdala, impide entonces que uno esté dispuesto a el aprendizaje fluido, para que se haga un aprendizaje significativo. Por tanto, hay 3 habilidades que nosotros tomamos como marco en cada una de las intervenciones. Uno, la aceptación incondicional, no emitir juicios de lo que el otro expresa, comparte. Segundo, es que se ponga acento a una escucha activa,
todo nuestro sentido al servicio de lo que los demás comunican. Y esto llevarlo entonces a esta actitud empática. Next, como ustedes ven en esa experiencia, ustedes están viendo a los jóvenes al aire libre, ¿sí? Y generamos entonces un ciclo formativo. Es decir, si vamos a trabajar, por ejemplo, la empatía, en un primer comienzo partimos de menos a más, es decir, que ellos, a partir del juego, del desafío, se dan cuenta de lo que sucede con su par, lo retroalimentan, y a partir de esa retroalimentación es que después lo desplegamos a un nivel mayor. Y por eso esto es circulante. Sí, está bien, dentro de esto pensamos entonces una evaluación que pasara por 3 dimensiones, es decir, el componente cognitivo, afectivo y conductual, es decir, que sienten, o sea, que piensan, que sienten y qué es lo que hacen al servicio de los demás. Eso nos facilitó mucho cada una de las intervenciones. Next, dentro de estos contextos, saber que la gran mayoría de los establecimientos con los que hemos trabajado, más de 150 establecimientos educativos, donde el foco ha estado principalmente en educación secundaria, estudiantes de los 14 a los 18 años, es que hemos puesto mucho acento entonces en lo relacional, porque sabemos que la identidad social es fundamental porque incide también en la identidad personal, y eso puede ser para toda la vida. Entonces, el que ellos participen en esto, el que puedan ser conscientes de ese potencial que tienen, es fundamental. Por lo tanto, construimos nuestro propio modelo de evaluación, ¿sí? Donde este modelo toma entonces lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, no solamente en cada intervención, sino que también el mapeo de todo lo que fue el programa. Entonces, el acompañamiento está puesto en el avance y en el crecimiento. Los docentes, al comienzo, cuando los acompañábamos en los talleres, por lo general pensaban que era una evaluación de desempeño. Entonces, su relación con la experiencia era muy distinta. Next, por lo tanto, lo que buscamos entonces dentro de esto es que poníamos foco en la mentalidad de crecimiento, es decir, como mucho más en el esfuerzo, más que en las habilidades con las que cuentan. Por otro lado, la autoeficacia, y dentro de esto las 5 habilidades mencionadas. Dentro de este despliegue, como nosotros lo estamos viendo en pantalla, vamos a darnos cuenta de que no solamente está ese foco en el crecimiento y la evidencia sino que hacía una retroalimentación en una proporción de 3:1. Es decir, 3 fortalezas, cualidades que nosotros veíamos desplegadas, sobresalientes o destacadas por una invitación a mejorar. Y esa como estrategia de 3:1 no solamente se trabajaba con los estudiantes, sino que con los profesores, y de alguna manera se incidía entonces en la cultura. Para que haya un cambio cultural, igual se necesita una intervención de mediana o larga data. Siguiente, por favor. Dentro de ese acompañamiento, entonces, es que sucedía que muchos de los establecimientos querían algo local, puntual, como un taller, y esto ya se desplegó. Y la verdad es que eso es muy, muy difícil. Lo que entonces proponemos es que el despliegue entonces pudiese quedar en los profesores o en agentes claves para que esto se pueda sostener. Next, dentro de estas experiencias entonces, saber que no solamente es bueno poner acento entonces en el potencial con el que cuenta la persona, sino que hacer evidente este recorrido en el desarrollo puede ser a partir del despliegue. Es decir, una vez que ya me miré a sí mismo, me miré junto con mis pares, ahora vemos dónde hay necesidades, oportunidades, que está vinculado también con los ODS, el 4.7, con esta ciudadanía global, que de alguna manera no solamente soy crítico del entorno, el pensamiento crítico es fundamental, sino que ahora pongo manos a la obra, me despliego el servicio de los demás. En muchos lugares, por ejemplo, los colegios tenían espacios eriazos, lugares donde había como descuido, y entonces los estudiantes después hacían esto para hermosearlo, desarrollar sus propios huertos, otros algunos programas como para poder desarrollar, no sé, tutorías para aquellos que estaban a punto de reprobar su año académico, y lo más reciente es que han desarrollado, por ejemplo, talleres en los mismos estudiantes al servicio de sus propios estudiantes para poder promover el desarrollo socioemocional, como por ejemplo a través de primeros auxilios psicológicos, cómo gestionar entonces una situación de crisis a partir de la pandemia. Entonces, se nutren las comunidades cuando todos están operando de manera colaborativa. Next. Dentro de esto, entonces, no solamente es propiciar desafíos,
sino que darnos cuenta de que el potencial humano está en las comunidades, pero no son tan conscientes de esas oportunidades. Por lo tanto, otra idea clave es reconocer oportunidades y visibilizar los avances, no solamente en cada sesión, sino que mirarlo desde el balcón, ¿sí? Tomar perspectiva. Y para esto entonces es que Next lo que hacemos entonces es generar espacios que propicien el trabajo, ya sea en un colegio, en un DAEM, en una región. He tenido la fortuna de trabajar desde Arica a Coyhaique, todo Chile, incluyendo también Chile insular, ¿sí? Y el contexto es muy distinto. Entonces no es como llegar a instalar un programa, sino que esto tiene que ser construido junto con cada uno de sus integrantes. Next. Este despliegue, entonces, para poder hacerlo evidente, nosotros lo que hacíamos es que se pudiese hacer visible también el despliegue con otros. Muchas veces los estudiantes hacían talleres con hogares de ancianos o de niños o personas que estaban en contextos de riesgo. Next. Y por otro lado también hacíamos el registro en un autorreporte. Por ejemplo, este gráfico de telaraña. Next. Solamente invitarlos a cada uno de ustedes a poner atención también en cómo podemos mirar con los ojos de turista, ver belleza donde otros ven rutina. Y eso no es tan común, pero nosotros lo podemos hacer visible en ese trabajo colaborativo. Next, algunas sugerencias clave antes de terminar. Entonces, es promover este desarrollo socioemocional desde la autoconciencia, fortalecer los vínculos al interior de la comunidad, relevar la sabiduría grupal. ¿Sí? Muchos vienen y se molestan y se separan como del experto. No así cuando se dan cuenta de que el acento está puesto en ese valor que tiene su propia experiencia. Y darnos cuenta de que el grupo repara, sobre todo en este contexto de pandemia en el que hemos estado, que ha sido tan doloroso. Next, con esto termino, solamente invitarlos a desarrollar entonces el potencial, pero partiendo de nosotros. Esta tesis de volvernos expertos de nosotros mismos para poder promover el desarrollo socioemocional en otros es fundamental. Agradezco también, me siento afortunado por acompañarlos con tremendas expositoras, Nandini, también Chapiro, y feliz de escuchar sus preguntas, resolver ahí qué es lo que podemos compartir. Muchas, muchas gracias. I thank Pablo for bringing us. Sí, Pablo, gracias por su interés, compartir desde Chile su experiencia tan interesante que viene desarrollando a través de tantos años, a través de Forja Chile. Y bueno, ven sobre las 3 dimensiones en su modelo de Forja, entonces intrapersonal, interpersonal y a nivel social. Y nos ha tocado con las manos este tema y de trasladar estas competencias a nivel de comunidad y su sociedad, y nos trae la luz de cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nos importa en nuestra vida cotidiana, y darles espacio para que puedan desarrollar habilidades colaborativas. Solo nos quedan 10 minutos. Entonces, antes de finalizar esta sesión, vamos a recibir una ronda de preguntas para cada uno de ustedes a diferentes niveles. Cuando viene el tema de evaluación, nos conecta a todos, así que nos podemos hacer un zoom in. Y entonces voy a hacer primero una pregunta a Valerie. Un punto interesante de haber escuchado a Mandini y a Pablo es cómo hace que su sistema de educación se involucre con la comunidad en la estrategia de evaluación a la hora de diseñar. Gracias, gracias por estas reflexiones y conversaciones tan interesantes. Sí, yo creo que involucrar a la comunidad es sumamente importante para contextualizar la evaluación y el tema, y que se ajusten al tema cultural y que se traslade a la medición de lo que se intenta medir precisamente, y que tenga valor y que sean válidos.
y que es en la extensión de lo que mi experiencia, por ejemplo, puede apoyar o resistir dentro de la comunidad. Y entonces la evaluación tiene que tener que ver todo relacionado con la estrategia comunidad y la diversidad de actores y debe cubrir diferentes sectores, o sea que la educación no se tiene que dar en forma individual, sino que debe cubrir diferentes sectores de la comunidad desde las eras tempranas de educación y debemos pensar de crear todos estos diferentes focos que incentivan y promocionan el aprendizaje social emocional y tienen que colaborar, pero esencialmente tenemos que pensar cómo llegar a cada individuo para que ellos puedan alzar su voz, para informar y para darle el marco y llegar a aterrizar todo esto en el aprendizaje emocional social. Muchas gracias, Valerie. Nandini, tenemos una pregunta para ti que es respecto a los docentes, hace a su experiencia, cómo los docentes crean la evaluación digital, si están integrados con sus clases. El CEL puede estar integrado con diferentes asignaturas. ¿Sería esto posible según su experiencia? Sí, absolutamente. Sí, de hecho, durante un año y medio, el pasado un año y medio, hemos implementado cursos de SEL por Internet. También hemos incluido para los docentes un curso de pedagogía y utilizamos tecnología para la pedagogía y la evaluación. También tuvimos esa capacitación para docentes y lo importante de estos cursos es que primero hemos querido desarrollar el SL para los docentes y luego cómo reflejar ese aprendizaje en la clase, cómo aplicarlo en la clase y cómo implementar una pedagogía y cómo hacer que sea posible la evaluación. Y utilizamos ideas como Genially, Butler, y también creamos escenarios basados en evaluaciones. Y los profesores lo hicieron muy efectivamente y mostraron un gran interés. Y los estudiantes veían gráficos y también lo que hacían era discutir sobre las perspectivas socioemocionales, ¿no? Entre los profesores y los estudiantes. Y se ha podido iniciar una evaluación totalmente nueva. Es participadora y los estudiantes pueden verse a sí mismos desarrollarse y crecerse. Y una semana después, y como se discutió en el aula, luego, creo que fue un diálogo muy enriquecedor y también se necesitaría propiciar con mayor información. Muchas gracias, Nandini. Así como venimos mencionando el trabajo, o sea, donde los docentes también tienen que trabajar sobre este tema y nos lleva a nuestro último pregunta, pues casi nos estamos quedando sin trabajando y quiero volver con Pablo. Después de su evaluación de contextualización, según su experiencia, la evaluación que están haciendo con los estudiantes y que se sientan con los docentes también, ¿no? Entonces, los docentes pueden ser evaluar de la misma manera como lo hacen con los estudiantes, tienen sus perspectivas y cómo hacen sus estudiantes, procesan el aprendizaje social emocional. Según su experiencia, ¿han escuchado de algún docente de cómo hay armonía en el apoyo de adaptar, de los docentes adaptarse a la enseñanza social, económica, emocional y social y las diferentes maneras? Y bueno, se han encontrado a algunos docentes que sean resistentes a la evaluación. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, lo primero es que surge es resistencia. No, no es lo habitual es que tengan la apertura después de avanzar.
Y dentro de esto, la medición de estas 5 habilidades con la herramienta de autorreporte es la misma en docentes y profesores, porque de alguna manera hacen consciente de lo que sucede en ellos en su empatía, en su relación con otros, en el desarrollo de un objetivo. Sin embargo, sí hay diferencias y nosotros lo que hacemos es que la facilitación de cada uno de los talleres o de la formación le permite distinguir qué es lo que vemos de ellos, pero también qué es lo que ven ellos de sí mismos y de sus pares. Y eso acelera el proceso de conciencia para después desplegarse. Al principio son resistentes, efectivamente no permiten, pero cuando se dan cuenta de que no es una evaluación de desempeño, ni es una nota la que está concertándose, sino que es mostrar también de lo que son capaces de hacer, ya bajan entonces, esto genera confianza y se empiezan a involucrar. E incluso después ellos mismos, cuando hacen sus propios proyectos al servicio de su comunidad o de su sala de clase, buscan la forma de hacer evidente estos microcambios. Así que sí, al principio hay resistencia, pero después cuando se dan cuenta de que es un acompañamiento para ellos y con ellos es distinta la relación. Thank you very much. Muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a nuestros excelentes panelistas. Hoy hemos tenido muchos pensamientos muy fructíferos y claro, no sé, creo que ha sido una conversación muy motivadora en cuanto a la evaluación de aprendizaje social y emocional. Y sobre el tema de la implementación, qué significa realmente evaluar para aprender y no de aprender. Y creo que todos reconocemos que el aprendizaje social emocional es sumamente importante y al igual que todos los conocimientos cognitivos y tiene buena influencia y que todos tienen que estar vinculados. Bueno, no nos permite el tiempo, pero bueno, en particular en esta situación es muy importante aprender y estar bien alimentados en forma emocional y social también. Así que muchas gracias por todas las ideas que nos trajeron. Bueno, los quiero invitar a que compartamos todo esto más tarde a través de nuestras investigaciones y tendremos nuestro informe de esta sesión en la plataforma, así que lo pueden leer más adelante. Gracias a todos por participar y seguirnos. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias.